calcio y el fósforo. Entonces, para partir, sabemos que existen órganos que están involucrados, al igual que hormonas, en esta fisiología y economía del calcio y el fósforo en el cuerpo, ¿ya? De los órganos que están involucrados encontramos las paratiroides, el hueso, el riñón y el intestino. Y las hormonas que están involucradas en la fisiología es la paratormona, la vitamina D y el FGF23 o factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y otra hormona que es la calcitonina que juega otro rol eh, en la economía del calcio principalmente. ¿Ya? Como veremos en la presentación, hay hormonas que son hipercalcemiantes y hormonas que son hipocalcemiantes. Y también hay otras que son hiperfosfatúricas o hipofosfatúricas. ¿Ya? Para iniciar con la fisiología del calcio, sabemos que el regulador maestro de cómo se mueve el calcio en el cuerpo es la paratormona, hormona que se libera desde las glándulas paratiroides que están por posterior a la hormona, a la glándula tiroidea, son cuatro, y son muy pequeñas, miden menos de 1 centímetro. Se caracterizan porque en su superficie las células paratiroideas tienen un receptor que es el receptor de calcio sensible, el cual secundario a una baja en los niveles de calcio plasmático, son capaces de liberar la paratormona que va a actuar sobre el hueso, sobre el riñón y en el intestino, aumentando los niveles de calcio a nivel plasmático. ¿Ya? Esta paratormona se libera inicialmente como una preprohormona, que es la preproparatormona, que tiene un péptido enorme que va con unos aminoácidos que se describen entre el -32 y el 84. Pero esta hormona es muy grande, entonces cuando se va clivando para ser liberada a la circulación, se corta inicialmente ya esta parte terminal 32-6, quedando una hormona que es la 1,84 paratormona, que es lo que se conoce en la clínica como la paratormona intacta. En el fondo lo que uno mide con el examen es este péptido, el 1,84. Pero este péptido no es funcionalmente activo en su totalidad, sino que se cliva en la periferia y se divide en dos fragmentos. El fragmento amino terminal, que es el activo, el 1,34, y está el 35,84 o el término carboxilo, el cual es inactivo, que es la que se van a andar dando vueltas en la periferia. ¿Ya? En la célula de la paratiroides tenemos este receptor de calcio que cuando existen cambios a niveles plasmáticos de los niveles de calcemia, se liberan distintas cascadas de segundos mensajeros, derivadas principalmente de la fosfolipasa, el ácido araquidónico, algunos leucotrienos que van a terminar por aumentar la síntesis de hormona PTH y con ello aumentar los niveles de calcio o disminuir los niveles de calcio de acuerdo a la calcemia que tenga el paciente. Hay una enfermedad importante que es las mutaciones del receptor de calcio sensible que generan la enfermedad de la hipocalcemia hipocalciúrica familiar, ¿ya? Y este punto acá es vital, que fíjense ustedes que el magnesio es un cofactor esencial para la liberación desde la célula paratiroidea de la paratormona hacia la sangre. Entonces, cuando existe un nivel de magnesio bajo, se genera una resistencia a la liberación hormonal y esto es lo que se estudia cuando existen hipocalcemias refractarias a tratamiento y por eso es el motivo por el cual hay que estudiar y suplementar magnesio en el caso de que hay una deficiencia de magnesio. Porque la deficiencia de magnesio va a evitar que se libere la paratormona al plasma. A nivel óseo, la paratormona lo que va a hacer es estimular ya la resorción ósea, o sea, la eliminación del calcio que está intraóseo hacia la sangre para aumentar los niveles de calcio plasmático. Ya, perdón. Esto lo logra principalmente al bloquear eh, la vía de los osteoblastos, estimulando la proliferación desde un osteoblasto a un osteoclasto por la activación u unión de la osteoprogerina con el RAN ligando, que al liberarlo se va a unir el RAN con su ligando y van a permitir generar la reabsorción ósea, o sea, la destrucción del hueso y la liberación de calcio y fósforo
al plasma. A nivel renal, ya el calcio tiene dos formas de recuperarse desde la orina. Una es en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle, que es por vía paracelular, o sea, por la gradiente electromagnética que genera este transportador, el calcio entra por paracelular hacia la sangre. Ya, por tanto, acá no hay mucha regulación fina respecto a los niveles de calcio, al igual que en el asa de Henle, donde la fuerza electromotriz la entrega el NKCC2. Pero fíjense ustedes que en el asa de Henle tenemos un receptor de calcio sensible a calcio. Ya eso quiere decir que cuando existen niveles elevados de calcemia en el asa de Henle, estos se unen al receptor de calcio, van a bloquear el ROMK y se va a bloquear la fuerza electromotriz que va a permitir la entrada de calcio en el asa de Henle. Esta regulación tiene un poco más de fineza, sin embargo, la regulación fina de la entrada de calcio a nivel renal es por este transportador que es el TRPV5 que está ubicado en el túbulo contorneado distal. Este es un canal que necesita ATP para poder meter el calcio que va filtrándose en la orina y se pueda reabsorber según las necesidades de la calcemia del paciente, pero necesidades que no se miden en el túbulo, sino que se miden en el asa de Henle. ¿Ya? Por otra parte, el segundo agente que se encarga de la regulación de los niveles de calcemia es la vitamina D. Esto es conocido por todos. Sabemos que la vitamina D se activa con el sol y posteriormente tiene que pasar una serie de otras activaciones a nivel hepática y a nivel renal, convirtiéndose en la 1,25 hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa. ¿Qué es lo que hace esta vitamina D en general? Lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio, pero también de fósforo, ¿ya? Principalmente a nivel de calcio por el canal TRPV6, que es distinto al del riñón, pero que permite que ingrese el calcio que está en el lumen intestinal hacia la sangre. Además de eso, también va a permitir, de cierta forma, pero con poca potencia, que se libere más calcio desde los huesos, generando también una resorción ósea, pero de poca potencia en comparación a lo generado por la PTH. Y por último, ya es importante considerar que la vitamina D no solo aumenta el calcio plasmático, sino también aumenta el fósforo. Y cuando estudiamos las causas de hiperfosfatemia, también tenemos que tener en consideración esto. Por último, cuando los niveles de calcemia y de vitamina D están elevados, esta vitamina D que está activada se debe inactivar. Y eso lo hace por esta enzima que es la 24-hidroxilasa, que va a convertir esta vitamina D 1,25 en 1,2425 hidroxivitamina D, que es una vitamina D inactiva que va a poder ser excretada. La hormona que va en contrario de todas las hormonas hipercalcemiantes es la calcitonina, que se encarga de bajar los niveles de calcio plasmático. Y esto inhibiendo la absorción renal de calcio, aumentando el depósito de calcio a nivel de los huesos, o sea, aumenta la vía osteoblástica y también disminuye la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal. ¿Esto de qué me sirve? Me sirve para entender cómo es el balance neto del calcio en el cuerpo. Y yo creo que todos saben que el 98% del calcio de una persona está en los huesos y solo el 2% que es el que está libre y el que anda en el fondo unido o no a proteínas. De este 2%, el 50% es ionizado, eso quiere decir que anda libre sin unirse a ningún complejo, sin unirse a ninguna proteína. El otro 40% o 45% está unida a albúmina. Y esto explica por qué, bajo ciertas circunstancias, tenemos que corregir el calcio por la albúmina. Aunque hace poco salió un trabajo que en verdad como que decía que no había que corregirlo e interpretar el calcio iónico, ¿ya? Y un 5 a 10% es calcio que anda unido a citrato o a fosfato, ¿vale? De esto es importante entender que aquellas patologías que tengan una liberación o una
disminución de la cantidad de albúmina principalmente van a alterar los niveles de calcio total, pero no los de calcio plasmático, y por eso se recomiendan ciertas guías corregir los niveles de calcio. Esto permite que los niveles de calcio normales sean entre 8,5 y 10,5. ¿Ya? ¿Qué más agregar de acá? Bueno, si nosotros absorbiéramos 1 gramo de calcio al día, ya el 99% del calcio que se filtra se va a reabsorber por los mecanismos que les comenté, haciendo que la mayor cantidad de calcio que se elimine vaya a ser por la vía digestiva. Pasando ahora al otro electrolito, el fósforo, que es igual de importante que el calcio en la salud del hueso. Ya acá tenemos que la paratormona de cierta forma también tiene cierta acción en la economía del fósforo. ¿Ya? Y esto es porque la paratormona va a bloquear la reabsorción del fósforo a nivel renal, por tanto va a provocar algo que se llama fosfaturia o eliminación de fósforo por la orina, mediante el bloqueo de estos canales que se llaman NAPI. Ya son intercambiadores de sodio por fosfato que van a ser bloqueados por la paratormona. Otra cosa que es importante, que a nivel intestinal, cuando se necesita absorber fosfato o cuando hay niveles elevados de vitamina D, lo que se activa es un transportador de fosfato inorgánico que está a nivel intestinal, y esto se puede activar por los niveles de vitamina D elevados. Sin embargo, el punto crucial de la regulación del fosfato en el cuerpo tiene que ver con la acción de esta hormona que se llama el factor de crecimiento de fibroblastos 23 o FGF23, que es el regulador maestro de la fisiología del fosfato. Ya, cuando uno mira cómo se mueve el fósforo en el riñón, ya podemos ver que en esta parte está la sangre, en esta parte viene la orina. Y fíjense ustedes que el que regula principalmente lo que son la absorción de fósforo, además de la PTH, es este factor FGF23, que es una hormona que es fosfatúrica. Eso quiere decir que cuando hay muchos niveles de fosfato, el FGF23 llega, aumenta su concentración y genera un bloqueo en la absorción de fósforo. ¿Y cómo se genera esta absorción de fósforo? Mediante los NAPI renales, ¿ya? Y mediante este intercambiador de fosfato inorgánico, ¿vale? Y van a entrar así a la sangre del paciente. Entonces, esta hormona, que el FGF23, actúa mediante su unión a su receptor que se llama cloto. Cloto es un homodímero que cuando se une al FGF23 permite activarse. Y es a tal relevancia esta unión entre cloto y FGF23 que en algunos casos se han descrito que son el puntapié inicial de la enfermedad óseo-metabólica de un paciente con enfermedad renal crónica. Y para los becados es muy probable que el doctor Araya les pregunte qué saben de cloto y FGF23, porque es una pregunta que le gusta mucho, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer el FGF23 es que cuando haya mucha fosfatemia, este va a aumentar su nivel, va a disminuir la capacidad de absorción de fósforo, generando este bloqueo de los canales NAPI de fosfato inorgánico, generando una fosfaturia y con ello disminuyendo los niveles de fosfatemia. ¿Cómo se mueve el fósforo en el cuerpo? Al igual que el calcio, la mayoría del fósforo está dentro de los huesos, 85%, y un 14% es intracelular. Y a diferencia del calcio iónico, solo el 1% es libre y está activo biológicamente. Y los niveles plasmáticos de fósforo dependen de la edad del paciente. Como nosotros en teoría vemos puros adultos, los niveles plasmáticos normales van a ser entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro. Del fosfato que se adquiere de la dieta, ya la mayoría se va a absorber por vía intestinal. Las pérdidas gastrointestinales son bajas y la mayoría de lo que sobra se va a absorber por vía renal. Por tanto, es poco fosfato el que se pierde en un paciente que no tiene una patología que genere una reabsorción de fósforo, como por ejemplo una enfermedad renal crónica. Entonces, partiendo por los trastornos del calcio, vamos a partir por la hipercalcemia y se va a definir como, como los niveles de calcio mayor a 10,5
o niveles de calcio iónico mayor a 4,5. Es una enfermedad que no es tan frecuente en pacientes ambulatorios, 1 de 1000, pero en pacientes hospitalizados es un poco más frecuente, es de 1 en 100. El 90% de las causas de la hipercalcemia van a estar asociadas a un hiperpara primario o una hipercalcemia tumoral. O sea, si ustedes van a diagnosticar esas dos enfermedades, con un 90% de posibilidades van a llegar a la causa de la hipercalcemia. Y solo el 10% tiene otra causa que no son estas dos. Etiopatogénicamente, los sustratos que van a generar una hipercalcemia son tres. Uno, que está disminuida la eliminación. Segundo, que está aumentada la absorción intestinal. Y tercero, que está aumentada la resorción ósea. Entonces, cuando uno lo clasifica de esa forma, tenemos que cuando está aumentada la resorción ósea puede estar mediado por un hiperparatiroidismo que puede ser primario o terciario, o un hiperparatiroidismo like secundario a la liberación de una hormona que es la PTH like, que se libera en el contexto de la enfermedad tumoral. Por otra parte, puede generarse por una destrucción ósea, que puede ser secundaria a metástasis óseas directa, por ejemplo, metástasis ósea por un cáncer de próstata, o destrucción ósea por infiltración de células plasmáticas, como ocurre en el mieloma múltiple, o destrucción y activación de los osteoclastos, como ocurre en el hipertiroidismo o en el uso de corticoides. Otra etiología importante que tiene que ver con aumento de la absorción tiene que ver con la hipervitaminosis D o el aumento de la cantidad de vitamina D en el plasma del paciente, que se puede dar primero por intoxicación con vitamina D, niveles sobre 80 de vitamina D. En verdad nosotros podemos hablar que el paciente está intoxicado, pero hay otras enfermedades que están asociadas a aumento de la absorción de vitamina D, como son las enfermedades granulomatosas, ya linfomas y sarcoidosis. También el Addison puede generar hipervitaminosis D y también este síndrome de leche alcalina, que es extremadamente raro. Por otra parte, tenemos la cuarta posibilidad, que es que esté disminuida la eliminación de calcio, y esto puede generarse por una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, o sea, la mutación del receptor calcio sensible a calcio, o por el uso de tiazidas, que lo que van a hacer al bloquear el canal NaCl, van a perder la fuerza electromotriz y van a generar que el calcio no pueda entrar a nivel de la sangre del paciente. Entonces, los síntomas de la hipercalcemia dependen de tres cosas. Primero, de la rapidez de la instauración. No es lo mismo una hipercalcemia aguda que una hipercalcemia crónica. De la severidad de la hipercalcemia. No es lo mismo una hipercalcemia leve en comparación a una moderada o una severa. Y de la enfermedad que está provocando la hipercalcemia. Entonces, en esta tabla, que la saqué del diplomado de endocrino, uno puede diferenciar las distintas síntomas que pueden darse en una hipercalcemia aguda con una hipercalcemia crónica. Dentro de las complicaciones neurocognitivas, en los pacientes con hipercalcemia aguda aparece desorientación, incluso hasta compromiso de conciencia grave. En la hipercalcemia crónica, disfunción cognitiva y depresión. A nivel cardiovascular, y es la principal causa de por qué nos da miedo una hipercalcemia severa, es por los trastornos cardíacos a nivel de las arritmias, un QT corto, ya incluso puede haber bradicardia o bloqueo de primer grado. En cambio, las hipercalcemias crónicas, al generar depósito a nivel vascular, genera hipertensión arterial. A nivel gastrointestinal, la hipercalcemia genera anorexia, náusea y vómito. A nivel agudo y a nivel crónico, constipación o pancreatitis recurrente. A nivel muscular, hiperreflexia, fatigabilidad. Y a nivel renal, como ya lo vimos en la clase anterior, puede generar una diabetes insípida nefrogénita por depósito de calcio a nivel de los túbulos renales, lo que va a impedir que la ADH pueda hacer su acción. Y a nivel crónico, los pacientes pueden tener nefrolitiasis o nefrocalcinosis o alargada enfermedad renal crónica por depósitos de calcio. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? La primera pregunta es confirmar que la hipercalcemia sea real. Esto puede confirmarse por repetir la muestra de calcio, ajustar el calcio por los niveles de albúmina o medir un calcio iónico. Si el calcio está normal, hablamos que lo que existe es una pseudo hipercalcemia, pero si está elevado, nosotros decimos ya, perfecto, el paciente tiene una hipercalcemia real. El siguiente punto es medir los niveles de paratormona intacta. Acuérdense, la 1,84 paratormona. Y de acuerdo a eso lo clasificamos en
hipercalcemias dependiente de PTH e independiente de PTH. Si la PTH está elevada, en este contexto nosotros pensamos en un hiperpara primario, hiperpara terciario o una hipocalcemia, o sea, hipercalcemia hipocalciúrica familiar o intoxicación por litio. Si la PTH está normal o está baja, nosotros tenemos que ir a buscar los otros determinantes hormonales. Eso quiere decir medir los niveles de vitamina D y medir los niveles plasmáticos de este péptido similar a PTH o de la PTH-like, porque esto nos puede dar los diagnósticos. O sea, si la PTH-RP o PTH-like está elevada, nosotros vamos a pensar que es un tumor productor de esta paratormona y por eso se está generando la hipercalcemia. Si hay niveles elevados de vitamina D, nosotros pensamos en enfermedades granulomatosas o en linfomas o enfermedades hematológicas, mientras que si esto está normal, tanto la vitamina D y la PTH-like están negativas, tenemos que ir a pensar en causas ya menos frecuentes como la destrucción por el mieloma múltiple, metástasis ósea, intoxicación por inmovilización, o sea, perdón, por vitamina A, inmovilización, y en casos muy raros, el feocromocitoma. Pero como concepto, ¿ya? En pacientes ambulatorios, la primera causa de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario, o sea, un tumor productor de PTH ubicado en las paratiroides. Y en el paciente hospitalizado, la primera causa de hipercalcemia va a ser la tumoral. ¿Ya? De las hipercalcemias tumorales, la verdad que muchos tumores pueden provocarlos por frecuencia. Los que más provocan hipercalcemia son el pulmón, el mama, algunos hematológicos y otros más poco frecuentes como cabeza y cuello, próstata y riñón. Y los mecanismos por los cuales un tumor puede generar hipercalcemia los podemos dividir, según este trabajo de la New England, en estos cuatro mecanismos. Uno mediado por la liberación de PTH-RP, dos mediado por la liberación de la vitamina D, como por ejemplo los hematológicos, tres por una liberación de PTH normal o PTH intacta, ya que serían cánceres de la paratiroide, y por último por la destrucción del hueso, que puede ser mediada por distintas sustancias. Entonces, en esta tabla ustedes pueden ver cómo sería el estudio de los pacientes si tienen una hipercalcemia tumoral por las distintas etiologías. Se la dejo ahí para que la puedan revisar. Y este resumen muestra un poco más de lo mismo, que tenemos la hipercalcemia entonces osteolítica, que es por la destrucción del hueso, que eso genera la liberación del calcio, o por la hipercalcemia tumoral humoral, que tiene que ver con la liberación de este péptido relacionado a PTH o el aumento de la producción de la vitamina D. Serían como los dos mecanismos en resumen. En los trastornos del calcio, pasando ahora a la hipocalcemia, ya aquí los niveles plasmáticos de calcio bajan menor a 8,5, un calcio iónico menor a 1, 1,2, 1,5, de acuerdo a donde lo lea. Ya acá sí que es un poco más frecuente, sobre todo en pacientes críticos. Y la hipocalcemia es un marcador pronóstico de mortalidad en los pacientes UCI. Ya incluso se ha visto que el 60% de los pacientes UCI puede tener una hipocalcemia. ¿Ya? Y en el resto de la población la verdad que es bastante rara. Si vamos a etiopatogénicamente a los sustratos que generan la hipocalcemia, ya tenemos lo mismo que lo anterior, pero al revés, o sea, aumento de la eliminación renal, disminución de la absorción intestinal, disminución de la resorción ósea o alteración en la distribución del líquido extracelular, o sea, cambio en el fondo con los transportadores. Si lo volvemos a dividir, acá por lejos las causas más frecuentes de hipocalcemia son dos, que es la hipocalcemia posquirúrgica o la hipocalcemia en el contexto de una enfermedad renal crónica. Entonces, si vamos a ver cuáles afectan a la paratiroides, ¿ya? Es los hipoparatiroidismos, que pueden ser primarios por agenesia de las glándulas paratiroideas o secundarios donde encontramos secundario a una intervención quirúrgica. Por ejemplo, el paciente tenía un bocio multinodular o un Graves, se le sacó la tiroides, el cirujano no pudo detectar las paratiroides y se las extirpó, ya causa muy frecuente, secundario a enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, enfermedad por IgG4, otro tipo de enfermedades infiltrativas, o de etiología autoinmune, ¿vale? De los hiperparatiroidismos secundarios, acá la más importante es la enfermedad renal crónica. Hay que recordar que acá existe una liberación exacerbada de PTH,
en contexto de que los niveles de fósforo del paciente con enfermedad renal crónica están elevados porque el paciente va a tener alterado el eje cloto-FGF23, entonces no va a eliminar el fósforo por la orina. Esto hace que la fosfatemia aumente, entonces el fósforo tiene que ser quelado por el calcio. El calcio plasmático se une a este fósforo y lo que hace el cuerpo es aumentar la paratormona para tratar de liberar un poco más de calcio para que siga quelando el fósforo. Entonces el paciente tiene una paratormona elevada, un fósforo elevado y un calcio bajo porque el calcio se está uniendo al fósforo. ¿Ya? También puede ocurrir por uso excesivo de quelantes cálcicos, ya en el fondo pacientes que quedan hipocalcémicos porque le estamos dando muchos quelantes cálcicos y ahí libera la PTH como medida compensatoria, o por una resistencia a la paratormona, generalmente explicada por la hipomagnesemia. Acuérdense que el paso que les mostré que era crítico, que teníamos que tener niveles adecuados de magnesio en el cuerpo para que se liberara la paratormona a nivel plasmático. Enfermedades que puedan afectar al hueso también pueden provocar hipocalcemias, como el síndrome de lisis tumoral, que lo vamos a ver más rato, el síndrome de hueso hambriento, que también lo vamos a ver, o el uso de fármacos que van a meter el calcio plasmático al hueso, sobre todo en el uso de lo que son los osteoporosis, bifosfonatos o cinacalcet. ¿Ya? Y por último, que tengan un aumento de la eliminación, como el uso de diuréticos, ya la poliuria obstructiva o poliuria compensatoria a una enfermedad renal aguda, y más raramente el síndrome de Fanconi secundario al uso de la terapia antirretroviral. ¿Ya? En alteraciones del intercambio existen dos grandes causas y estas son las que quiero que se lleven, que es la enfermedad grave, como les dije, el calcio es un marcador pronóstico de pacientes UCI, se mueren más, y por último la transfusión. Hay que recordar que las transfusiones vienen citratadas y el citrato se va a unir al calcio, entonces es normal que un paciente que se transfunde muchas veces haga hipocalcemia porque el calcio del paciente se une a este citrato que viene en esta bolsita de, por ejemplo, de glóbulos rojos, ¿ya? Y otra cosa que baja el calcio, que no se sabe mucho, es el bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato igual genera hipocalcemia. De hecho, la recomendación es que si ustedes van a pasar bicarbonato en grandes dosis, siempre tiene que ir acompañado de una o dos ampollas de calcio. Los síntomas son los contrarios a la hipercalcemia, ya que también van a estar determinados por la rapidez de instauración, por la severidad de la hipocalcemia y por la causa que lo provoca. A nivel cardiovascular tenemos disfunción miocárdica, hipotensión, QT prolongado. Ya a nivel neuromuscular tenemos los síntomas clásicos de hipocalcemia, el Chopstead, el Trousseau, ya pueden haber convulsiones, pueden haber espasmos bronquiales. Y a nivel crónico se describe que existe incluso los parkinsonismos secundarios por déficit de calcio o síndromes demenciales, perdón, por hipocalcemia severa. Y sobre todo a nivel crónico, a nivel ocular, pueden ocurrir cataratas en este contexto. Entonces, ¿cómo estudiamos la hipocalcemia? ¿Cómo lo diferenciamos? Lo más importante es tratar siempre por la clínica, tratar de llegar a la causa. O sea, si tiene una hipocalcemia y una enfermedad renal crónica en hemodiálisis, ya sabemos que esa es la causa probablemente. Lo otro es medir siempre un perfil bioquímico, ya completo, medir los niveles de magnesio, la función renal y para la PTH. Si la PTH está normal o baja, yo voy a medir en los niveles de magnesio. Si los niveles de magnesio están bajos, la causa de la hipocalcemia es una hipomagnesemia. Si los niveles de magnesio están normales, yo puedo diagnosticar un hipoparatiroidismo, que puede ser primario o secundario. En cambio, si la PTH está elevada, yo voy a ver la función renal. Si la función renal está alterada, la causa es una falla renal. Y si está normal, tengo que ir a ver cómo están los niveles de vitamina D. Y si estos están bajos, la causa de la hipocalcemia es porque el paciente probablemente tenga un déficit de vitamina D severo. O si están altos o dentro del rango, pensar en las enfermedades raras que les mostré recientemente. Es importante conocer estas enfermedades como el síndrome del hueso hambriento, en el cual este síntoma, esta enfermedad va a ocurrir solo en pacientes que tienen una liberación o cantidad exacerbada crónicamente de paratormona. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica con un hiperparatiroidismo
terciario. Está todo el rato eliminando los productos que están dentro de él, o sea, el calcio y el fósforo, ¿ya? Y de cierta forma también el magnesio. Entonces, cuando yo extirpo la- las paratiroides, esa liberación tónica de PTH cae abruptamente, entonces el hueso está ávido de esos electrolitos y lo que hace es meterlos rápidamente al hueso para que vuelva a generarse la matriz de hidroxiapatita y genera clásicamente por un aumento de la actividad osteoblástica ya una disminución del magnesio, una disminución del fosfato y una disminución del calcio. Cuadros que pueden ser mortales si es que no son bien controlados. En general, los factores de riesgo tienen que ver más con la edad del paciente, a mayor edad, mayor riesgo, con el volumen del adenoma o de la lesión paratiroidea que tenga el paciente, a mayor tamaño, mayor riesgo, y con los niveles de fosfatasa alcalina. ¿Por qué fosfatasa alcalina? Acuérdense que la fosfatasa alcalina es un marcador de recambio óseo. Mientras más fosfatasa alcalina tenga el paciente, más recambio óseo tiene y más riesgo tiene de hacer un hueso hambriento si es que le sacan las paratiroides teniendo una enfermedad renal crónica avanzada. Por otra parte, tenemos el síndrome de lisis tumoral, ¿ya? Y acá lo que ocurre es que existe una cantidad exacerbada de células tumorales. Y como ustedes saben, las células tienen varios como elementos dentro de ellas, dentro de eso, el ADN, ¿ya? Que va a tener base nitrogenada y también va a tener elementos de fosfato. Por otra parte, dentro de la célula el principal ion que está es el potasio y también tienen distintas interleuquinas y distintos marcadores inflamatorios que se van a elevar en este síndrome. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se destruyen las células, se destruyen las bases nitrogenadas y las bases nitrogenadas, acuérdense que depuran al ácido úrico, entonces generan hiperuricemia. El fosfato que está en esta formación genética se libera directamente al plasma, genera hiperfosfatemia. Y el potasio que está dentro de la célula se libera al plasma, así que genera hipercalemia. Entonces, si el fósforo se eleva, el calcio va a bajar. Y en este contexto vamos a tener hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia, pero hipocalcemia. Y por último, solo volver a recordarles que en casos de hipocalcemia resistente, siempre pensar en que hay un déficit de magnesio, medirlo y tratarlo. Pasando a la otra parte ya de los trastornos del fósforo, partiendo por la hipofosfatemia. Son niveles de fósforo menos de 2 miligramos por decilitro. Esto es raro en pacientes hospitalizados, 3% en los hospitalizados en sala, hasta 40% en UCI. Y los sustratos fisiopatológicos son redistribución interna, aumento de la excreción urinaria o disminución de la absorción intestinal. Por alteraciones de la redistribución, tenemos el síndrome de hueso hambriento, ya se los comenté, la alcalosis respiratoria y la hiperinsulinemia. Ya hiperinsulinemia que puede estar en el contexto de una cetoacidosis diabética o un hiperosmolar o en el contexto de un síndrome de realimentación. Por eso que la recomendación es que si tienen pacientes con una diabetes aguda severa, siempre no solo tomar sodio y potasio, sino que también tomar magnesio porque la insulina fósforo, porque la insulina va a meter el fósforo a la célula y va a generar hipofosfatemia, ¿ya? Que es la fisiopatología del síndrome de realimentación y cuando tratamos a un paciente con una diabetes aguda con insulina. En la disminución de la absorción tenemos disminución del aporte, un paciente con diarrea crónica, con hipovitaminosis D o uso de fármacos que bloqueen la absorción de fosfato como los IBP o el consumo de alcohol. Y por aumento de la eliminación los vamos a clasificar en una hipofosfatemia mediada por el IGF-20 el FGF23 o no mediada por FGF23. De los mediados por FGF23 tenemos el hiperparatiroidismo, ¿ya? Y tubulopatías más raras como Fanconi, secundaria a TAR, a metales pesados, a gamapatías monoclonales. Y no mediadas por FGF23 encontramos el raquitismo o el uso de fierro endovenoso, que igual genera un aumento de la eliminación del fósforo en la orina. Los síntomas pueden ser divididos en síntomas esqueléticos y extraesqueléticos. Los síntomas esqueléticos de la hipofosfatemia son la osteomalacia y el raquitismo. Y los extraesqueléticos son las miopatías, alteraciones del músculo liso,
encefalopatía metabólica, falla cardíaca, arritmias ventriculares, falla ventilatoria y hemólisis. Y la hemólisis es importante para ustedes, becados, porque se genera porque se pierde este 2,3 difosfoglicerato y genera una acidosis como dentro de la célula y genera la hemólisis de los glóbulos rojos. Esta fue pregunta de examen, por si acaso. ¿Cómo estudiamos una hipofosfatemia? Igual que siempre, ¿no es cierto?, evaluar a nivel clínico si hay alguna causa subyacente que sea visible a la primera interrogación, ver si hay talla baja, alteración dental, fractura, malabsorción, diarrea crónica, clínica de miopatía, antecedentes familiares de hipocalcemia. Y lo segundo, ir a evaluar cómo están las pérdidas de fósforo. Eso quiere decir si lo que está perdiendo el paciente de fósforo es por vía renal o extrarrenal. Para esto existe un índice que es el TRP o el índice de reabsorción tubular de fosfato, que ustedes los van a medir con, súper fácil, con muestra aislada de orina, ¿ya? En la cual ustedes piden un fósforo urinario y un fosfato en el suero y una creatinina plasmática y una creatinina urinaria aislada. Cuando hacen el cálculo, lo normal es que exista una tasa de absorción mayor al 95%. Como les dije, se pierde poco fósforo normalmente en la economía del fosfato en el cuerpo, pero cuando existe una TRP bajo de 95, creemos que hay que ir a medir el FGF23 y ahí lo separamos según la clasificación que les mostré anteriormente. ¿Ya? Entonces con este marcador ustedes pueden diferenciar claramente cuál es la causa de la hipofosfatemia y lo podemos medir. En el caso del hiperinsulinismo, ya sea en una cetoacidosis en tratamiento o un síndrome de realimentación, lo que genera es aumentar la glucólisis, perdón, y eso genera como carbohidratos que están fosforilados y se une este fósforo a estos carbohidratos y ahí por eso baja la fosfatemia. Ya otro concepto que quiero que se lleven es la osteomalacia. Y ustedes saben que hay algo que se llama osteoide, que es como el hueso inmaduro, que a medida que se va mineralizando, se va convirtiendo en un hueso maduro. Y existen varias alteraciones del osteoide que se llaman de distinta forma si es que se presenta durante la niñez o durante la adultez. Si se presenta en la niñez, puede tener raquitismo o puede tener osteomalacia. En cambio, en el adulto, problemas del osteoide solo pueden dar osteomalacia, que es una disminución del osteoide en la zona de resorción ósea. O sea, en este recambio de hueso, el hueso después ya no vuelve a generar un osteoide adecuado, sino que genera un osteoide débil. Y eso es la osteomalacia. La osteomalacia, solo para que sepan, tiene demasiadas causas. Y de las causas más frecuentes son las derivadas de una hipovitaminosis D crónica, por eso hay que tratar la hipovitaminosis D, y las otras son las oncogénicas, osteomalasias tumorales, ¿ya? Raramente algunos antituberculosos pueden provocar osteomalacia, algunos antiepilépticos y algunos antifúngicos, ¿ya? Como el ketoconazol principalmente. Por último, llegamos a la hiperfosfatemia, ¿ya? Y la hiperfosfatemia se va a definir como un fósforo sobre 4,5 y por lejos, así en rojo se los pongo, la primera causa de hiperfosfatemia es la falla renal, 40%. De los sustratos, igual que lo anterior, por alteración de la redistribución interna, disminución de la excreción urinaria y aumento de la absorción intestinal. Entonces, por alteración de la redistribución interna, tenemos la lisis tumoral, que se los mostré en hipocalcemia, la rhabdomiólisis, que sigue el mismo principio de que está dentro de las células musculares, y la hemólisis vascular, que también sigue el mismo principio ya por aumento de la absorción intestinal, por ejemplo, un paciente que está intoxicado por vitamina D, enfermedades granulomatosas. Acuérdense que la vitamina D no solo aumenta la absorción de calcio, sino que también la absorción de fósforo, o el uso de laxantes, sobre todo los fluids orales o los fosfosodas. Se llaman fosfosodas porque tienen fosfato en su, en su componente, entonces, perdón, entonces le aumentan la fosfatemia. Ahí, espérense. Ahí sí. Y por último, disminución de la eliminación por lejos. El paciente con falla renal
Y si no tiene falla renal y hay alteración en la eliminación, pensar en hipoparatiroidismo principalmente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas se dividen en dos grandes grupos. Primero, síntomas derivados de la precipitación con calcio, o sea, síntomas derivados de hipocalcemia. Y segundo, síntomas derivados del depósito de fósforo en el cuerpo, nefrocalcinosis, calcifilaxis o depósitos de fósforo en los tejidos blandos. Pueden haber como micronódulos que también se pueden generar. ¿Cómo estudiamos la hiperfosfatemia? La primera pregunta siempre es si hay falla renal, porque si hay falla renal ya, está listo el diagnóstico. Segundo, buscar si hay alguna causa aguda o secundaria a fármacos que genere la hiperfosfatemia. Y si la respuesta es no, voy a medir la calcemia. Si la calcemia está aumentada, voy a pensar en patologías que aumente la vitamina D, como por ejemplo enfermedad granulomatosa. Pero si la calcemia está disminuida, voy a medir la PTH. Y si la PTH está aumentada, voy a pensar que hay una resistencia a la paratormona. En cambio, si está normal o disminuida, voy a pensar que existe un hipoparatiroidismo. Por último, esta diapositiva es un poco de la fisiopatología del hiperpara terciario y secundario. Entonces, cuando se reduce la masa renal, sabemos que se pierde la capacidad de activar la vitamina D y de eliminar el fósforo. Esto a largo plazo genera una hiperfosfatemia con una hipocalcemia. Esto se traduce en que se aumenta la liberación de PTH y esto va a provocar que el paciente tenga una PTH elevada, una hipocalcemia y un fósforo que puede ser normal o levemente elevado para compensarlo. ¿Qué pasa con el hiperparatiroidismo terciario? Esta secreción de PTH que está aumentada se vuelve autónoma e independiente de los niveles de calcio e independiente de los niveles de fosfato y es cuando se transforman en los nódulos funcionantes del hiperparaterciario y la razón por la cual hay que operarlos para poder sacarle ese nódulo que funciona. Eso. No sabía que terminaba ahí. Preguntas. Era mucha información, ¿ah? Doc, yo tengo una pregunta, es que no sé si le entendí mal o no. Sí, sí. Eh, el uso de corticoides produce es hipocalcemia, ¿cierto? ¿O Sí, hay situaciones donde puede ocurrir hipercalcemia? hipocalcemia. Ah, ya. En cuadros crónicos, el corticoide puede provocar hipercalcemia, pero no por el corticoide, sino por el Cushing que te va a provocar el corticoide. Ya, ya, gracias. Pero por eso lo utilizamos, por ejemplo, cuando yo no les puse tratamiento acá, pero por eso lo utilizamos cuando tenemos hipercalcemia atribuida a una hipervitaminosis D, por ejemplo, en linfomas, po, ¿ya? Porque genera hipocalcemia como efecto al bloquear la activación de la vitamina D. Doc, y en ese contexto, por ejemplo, digamos un paciente, es que tengo una paciente, por ejemplo, en estos momentos que no, le estamos como estudiando una vasculitis de la retina asociada como a síntomas neurológicos y recibió unos pulsos de metilprednisolona. Y lo que Ya, llama la atención es que su calcio está ahí como limitón con tendencia a estar elevado. ya, Después de haber recibido los pulsos y estar ahorita igual con prednisona a dosis altas, como en ese ya. decalaje. ¿Cómo podría uno interpretar ese calcio alto en ese contexto de haber recibido como esas dosis altas de corticoides? Calcio así como 16, 18. Y ahí habría que hacer como el estudio con PTH primero, po, ¿cachai? Porque no estás pensando en ningún momento en enfermedades granulomatosas, po. No estás pensando en linfoma, tuberculosis, nada de eso, ¿no es O sea, y cierto? se le buscó y imagenológicamente no tiene como nada que lo sugiera. Ya, entonces habría que hacer como el estudio con la PTH para ver si es que es dependiente o no de PTH, po. Ya, ahora lo que puede ser es que tenga, no sé si tiene compromiso renal. No, tiene una función renal normal. Ya. Entonces ahí tampoco pudiese explicarse por esa vía. Yo creo que lo que habría que hacer es estudiar los niveles hacer el estudio como corresponde de una hipercalcemia, po. O sea, medir los niveles de PTH, los de vitamina D, y con eso empezar a hacer el algoritmo, ¿ya? Porque teóricamente el corticoide debería bajar los niveles de calcio. Ya, ya, muchas gracias.
Eso, yo creo que estamos, ¿o no? En vista de la actividad deportiva. Sí, Doc, por mi parte no hay duda. Ya. Ya la próxima semana parten con diabetes. La primera clase es como fisiopatología de la diabetes. Así que ahí les voy a estar mandando el link que ya la hace otro colega. Ya, eso, ¿no hay más preguntas?